Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuno Ortea, religioso franciscano capuchino, y aquí estoy con ustedes de nuevo en esta serie de programas Seguidores del Camino, pero con una nueva serie o subserie que se titula Encuentro y Seguimiento de Cristo en la Iglesia. Estábamos explicando en la introducción este aspecto del camino como seguimiento, es decir, que lo que nos motiva a hacer cuando pensamos en un camino es espontáneamente ir a algún sitio, pero en este caso no es simplemente o no es principalmente ir a algún sitio, sino es seguir a una persona. Jesucristo es camino para nosotros, no para que andemos por ahí o tengamos un camino seguro, sino para seguirlo a Él. Él es el camino. Él es el camino. Entonces, nuestra vida es seguir a Jesús. Bueno, entonces vamos a ver, siguiendo lo que expliqué la vez pasada de la introducción, y hablamos de unas experiencias que estaban acompañando la profesión de fe de Pedro en Jesús, como fue primeramente el anuncio de la pasión y luego las condiciones para seguirlo. Y después, pues Pedro hace su profesión de fe, pero no le va bien, no le cae bien eso de que va a sufrir la pasión y la muerte. De ahí se deduce que no se puede seguir a Jesús sin antes identificarlo personalmente, tal como Él es, no tal como nosotros nos lo imaginamos. Hay muchas imágenes de Cristo si repasamos las obras de arte de la Edad Media, del Renacimiento. Sobre todo vamos a encontrar multitud de pinturas de la imagen de Jesús, e incluso en estos últimos años también. A lo largo de la historia, el rostro de Jesús ha sido uno de los rostros favoritos de los pintores, ¿verdad? Pero de esos rostros podemos escoger el que más nos guste. Sin embargo, la persona de Jesús no es un rostro, es una persona real, tal como Él vivió, y no podemos acomodarlo a nuestra manera. Jesús no es a nuestra manera, nosotros hemos de ser a la manera de Jesús. Entonces necesitamos identificarlo personalmente para poder decir después, lo acepto, lo sigo. Bueno, pues desde estos hechos podemos justificar y proponer el modo de vida que caracteriza al cristiano. Y ese camino o esa forma de vida es un camino en compañía de Jesús que camina desde Galilea hasta Jerusalén. Galilea no tiene tan buena fama tampoco, es una región que se llama Galilea de los Gentiles, porque abundaban ahí. El ejército romano, porque eran un pueblo, una región rebelde. Y para llegar a Jerusalén desde Galilea hay que pasar también por Samaria, que es un riesgo porque pues no se veían bien con los demás del pueblo de Dios, con el resto de los judíos y galileos. Entonces entramos como en terreno enemigo, ¿verdad? Y vemos como pues aquella conversación que tiene Jesús con la samaritana pues no es muy amistosa al principio, ya después se van calmando los ánimos de aquella mujer. Nosotros haremos el camino desde nuestra realidad de pecadores. Esa es nuestra Galilea, y a través de Samaria, que es el mundo en que vivimos, que tampoco es favorable a nuestra realidad cristiana. Los criterios del mundo nunca han sido favorables a los valores del Evangelio. Para entrar en la iglesia, que es el símbolo de la ciudad santa, donde Dios se manifiesta, que es el símbolo del reino de Dios, donde encontramos toda la riqueza,
De gracia, la esposa mística de Cristo, a quien Jesús ha confiado toda su obra redentora y la ha constituido nuestra madre y maestra en la fe. Por todo ello, en las siguientes catequesis bíblicas que iré explicando, presentaremos un itinerario espiritual de, primeramente, concientización y maduración en la fe. Primero, concientización, tomar conciencia de quiénes somos, de qué es lo que nos propone Jesús, y ya luego vendrá la etapa en la cual se nos ofrece la oportunidad de crecer y de madurar en la fe dentro de la Iglesia. Y así podremos vivir una vida de cristianos no solamente siguiendo a Jesús, sino reproduciendo la imagen de Jesús. Y haciendo diariamente este encuentro y este seguimiento de Jesús en la Iglesia, que nos conducirá también a la meta, a la cual Él orientó su vida, hacer la voluntad del Padre, buscar su gloria, llegar a la comunión plena y total con el Padre. Así, Jesús llevó a cabo una historia de salvación en favor de toda la humanidad, y así nosotros llevaremos a cabo nuestra propia historia de salvación, que también resultará en beneficio de la humanidad, pues Él nos ha encomendado ser luz del mundo y sal de la tierra. La fe nace con la escucha de la palabra de salvación, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe nace con la escucha de la buena nueva de salvación. Esa buena nueva que la Iglesia ha recibido del Señor con el encargo de proclamarla hasta los confines del mundo. Por eso es necesario que en el revivir y renovar nuestra fe, nos dejemos invadir por la palabra de Dios sin miedo, como la luz que nos envuelve en medio de la oscuridad, para que ilumine nuestra vida y engendre en nosotros, como en María, fiel oyente de la palabra, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque esa fe que va a inspirar, que va a mover y caracterizar nuestra vida, no es precisamente una doctrina, ni es un sentimiento, sino es una experiencia, ante todo y sobre todo. ¿Que incluye una doctrina? Sí. ¿Que puede ir acompañada de un sentimiento? También. Pero ante todo es una experiencia de vida. Es lo que significa virtud. La virtud de la fe es una experiencia de vida. Una actitud también. Una actitud que abarca toda la vida. Todo nuestro modo de ser, de actuar. Es una vida, la vida de Dios en nosotros, que se encarna en nuestra alma con una forma concreta. Y esa forma concreta es la de Jesús. La de Jesús que veíamos al principio, creo, estaba bajo la acción del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva al Jordán para ser bautizado, lo lleva al desierto donde será tentado, luego lo lleva a la sinagoga de Nazaret donde será proclamado, donde él proclamará con las palabras de Isaías que él es el Mesías liberador. Bueno, pues tome nota bien de esto, ¿no? Esta fe es tan importante en nuestra vida, que es fundamental en nuestra vida,
y que van haciendo y creciendo en nosotros con la palabra de Dios. Claro está, cuando hemos sido niños, pues no hemos escuchado la palabra de Dios antes de ciertos años, ¿no? No nos damos cuenta, no somos conscientes. Cuando hemos sido bautizados, si hemos sido bautizados de bebés, pues tampoco éramos conscientes, pero nuestros padres, nuestra familia nos compartió esa fe. Entonces recibimos en el bautismo, recibimos esa virtud sobrenatural infusa de la fe y luego la fuimos cultivando. Y precisamente la cultivamos y la acrecentamos a través de estos medios, como son la palabra de Dios y los sacramentos. Bueno, un camino de este tipo, un camino como el que proponemos en pos de Jesús, en el que se escucha la palabra de Dios a través de la Iglesia, a través de sus ministros, se llamó en la Iglesia primitiva catecumenado. En este servicio tenían mucha importancia los catequistas. Estos ministros de la Iglesia eran precisamente los catequistas. Catequista, catecumenado, podemos entender fácilmente que tienen la misma raíz, ¿verdad? Y que significa esa persona en la que se hace eco de la palabra de Dios durante un tiempo. Por eso es catecumenado, es un tiempo que lleva consigo un proceso de iniciación en la fe que llevará al bautismo. Y junto con el bautismo, o después, vendrá la confirmación y la Eucaristía. Estos tres sacramentos, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, son fruto de la catequesis, son frutos de un catecumenado, de un tiempo y proceso de catequesis viva en la palabra de Dios, y no tanto de memorizar doctrina, sino de interiorizar la palabra de Jesús y su modo de ser. Y cuando nosotros interiorizamos, ya no es cuestión de que si luego me olvidé, porque esa interiorización ha hecho que la palabra se haya hecho parte de nosotros. Por eso la cultura, nuestra cultura propia del país en el que vivimos, podemos estudiar algo en la escuela, pero esa cultura la aprendemos en nuestra casa, en la vida normal, en el trato con los demás, y la vamos asumiendo, se hace parte de nosotros. Bueno, pues quien hace este camino de iniciación, de maduración en la fe y de compromiso a través del bautismo principalmente y primeramente, luego la confirmación en la Eucaristía, es una persona que se llama catecúmeno. Catecúmeno. Bueno, si alguno de los que me escuchan quiere vivir este proceso y ponerse en este camino del catecumenado, se hace un catecúmeno. Ánimo, no tengan miedo. La palabra de Dios es palabra de vida, es palabra que nos libera, es palabra que nos enseña, ante todo y sobre todo, la buena nueva del amor. Y fijaos, les voy a resumir este camino, esta vida y esta verdad, que son el alma y el contenido del catecumenado en esta oración, que la podríamos hacer al principio de cada sesión, pero pues hoy que estamos explicando esto se la voy a leer ahora, y dice así: Oh Señor, tú eres la verdad, ilumina mi mente, ilumina mi corazón para que te ame, ilumina mi alma para que me entregue a ti. Tú eres, Señor, el camino. Endereza mis pasos en pos de ti. Fortalece mis pasos para no perderte de vista. Reanímame cada día para seguirte de cerca.
Tú, Señor, eres la vida, que anhele sentarme a tu mesa de la Eucaristía, que no añore nunca otro alimento, que sea tu Espíritu quien siempre me conforte. Señor, verdad, camino y vida. Ilumíname, condúceme, fortaléceme. Sea tu Evangelio la verdad que me ilumine. Sea tu ejemplo el camino que me guíe. Sea tu cuerpo la vida que me sostenga. Bueno, pues ahora les voy a presentar el esquema de lo que vamos a ir explicando o estudiando en este proceso de crecimiento en la fe que llamamos catecumenado. Está dividido en varias partes. Las más importantes serían las dos primeras. La primera parte tiene 16 temas y en los primeros temas, que son 8, pues hacemos un poco de ir tomando conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos frente a Dios y escuchar la invitación, la oferta que Dios nos hace por medio de Jesús a la salvación, a la vida. Luego tenemos 7 temas en los cuales, bueno, son 6 porque el último es una síntesis, 6 temas en los cuales vamos a repasar la historia de la salvación, particularmente del Antiguo Testamento, y tratar de identificar nuestra historia de salvación con lo que esa historia nos sugiere. Bueno, entonces esta primera parte es eso, identificarnos, tomar conciencia de cómo estamos, de quiénes somos, tomar conciencia del sentido de nuestra vida y ver si estamos dispuestos a acoger la oferta que Dios nos hace. La segunda parte, hay aquí unos 14 temas y tiene como título general la salvación a través de los sacramentos. Entonces, la respuesta que nosotros damos a Dios, a la historia de la salvación que Dios quiere hacer en nosotros por medio de Jesús, la respuesta la damos a través de los sacramentos. Entonces iremos estudiando el sentido que tienen los sacramentos para nosotros, los 7 sacramentos, unos más, otros menos, pero bueno, de todas maneras es bueno conocer la dimensión salvadora de cada sacramento. Y concluiremos con una síntesis. En una tercera parte estudiaremos unos temas complementarios, que son 6 temas, que son importantes entenderlos, pues para vivir y aprovechar esta vida que nos ofrece Dios, que nos ofrece la Iglesia. Temas como la palabra de Dios, la oración, la comunidad eclesial, la Pascua, la misión y también el papel de la Virgen María. Y en una cuarta parte nos prepararemos para renovar las promesas bautismales y para ello vamos a repasar nuestra fe como cristianos, que está centrada en Dios, en las 3 personas de la Santísima Trinidad que llamamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros, ante todo, fijaos, es importante dentro de esta línea que estamos llevando ahora, de que nuestra fe ante todo y sobre todo es una fe en personas. De nada nos sirve saber mucha doctrina si eso no nos lleva a un encuentro personal, salvador, con Dios, en Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, en la Iglesia.
Y ya luego pues viene otra parte que serían las renuncias bautismales, el explicarlas, luego el rito de la renovación del bautismo y una conclusión. Bueno, entonces obviamente que las importantes son estas 4 partes primeras. Las renuncias bautismales pues, también son importantes, pero ya son parte del rito del bautismo que seguramente todos los que me escuchan lo han recibido, y si alguno no lo hubiera recibido, ojalá que se motivara a recibir el bautismo en una comunidad cristiana, en la parroquia, y ya ahí le indicarían cómo el proceso que iba a seguir, y ahí se darían esas renuncias bautismales, el ejercicio del sacramento o la recepción del sacramento del bautismo. Nosotros, todos los que ya hemos sido bautizados, hemos de ser cuidadosos de aprovechar o de renovar esta gracia del bautismo, de renovar la gracia del bautismo. ¿Cómo? Cada año celebramos la vigilia pascual, y son relativamente pocos los cristianos católicos que participan en esta celebración. Bueno, pues esa es la oportunidad que cada año nos da la Iglesia para renovar nuestro bautismo, en la vigilia pascual sobre todo. Luego en las misas de la semana de Pascua también se suele hacer la renovación de las promesas del bautismo o renovación de la fe, y luego se rocía la asamblea con agua bendita, que es el recuerdo del bautismo. Pero la celebración solemne es en la vigilia pascual, que todos los cristianos deberíamos celebrar, bueno, así siendo muy condescendiente, diré una vez en la vida, súper condescendiente, con cierta frecuencia cada varios años, y lo normal cada año. Lo normal cada año. Que aprovechemos. Es la celebración más hermosa que tenemos en la liturgia de la Iglesia Católica. La celebración de la Pascua, es de la vigilia pascual, que dura, pues en algunos lugares dura varias horas. Donde más rápido se celebra, pues suele ser como hora y media, ¿no? Y bueno, yo les aconsejaría que fueran al lugar donde más dure, porque de esa manera lo vivimos más profundamente, escuchamos todas las lecturas, que son 9 lecturas que se hacen en esa noche, y luego pues se viven todos los ritos con tranquilidad: el rito de la luz, el rito de la palabra, el rito del bautismo, el rito de la Eucaristía. Inclusive puede haber bautizos de personas adultas en esa noche. Bueno, pues todo eso es importante para vivir de esa manera y concientizar profundamente el bautismo, nuestro bautismo, lo importante que es en nuestra vida el bautismo, vivirlo, renovarlo y conocer cada vez más el sentido que tiene de entrar en el misterio pascual de Jesucristo, y así como morimos con Él, también resucitamos con Él. Bueno, pues ya después aquí se explica del modo como se desarrolló una sesión de catequesis para quienes quisieran estudiar este librito en un grupo parroquial, ¿no? Entonces les doy unas guías de cómo desarrollar la reunión, y de cómo es importante escuchar la palabra con mucha atención, porque como van a ver después, en cada tema hay unos cuantos textos bíblicos que se leen
o privadamente o en el grupo, y es muy importante escucharlos, no simplemente leerlos, sino escucharlos, y escucharlos con una atención muy especial, una atención de fe, de amor, de esperanza, una atención mística, el sentido de que tengamos la conciencia de que Dios nos está hablando, de que no estamos simplemente leyendo un libro, sino que Dios me está hablando porque es la palabra de Dios. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y nos demos cuenta también de que ante esa palabra no vamos a adoptar una actitud moral o moralista de decir, a ver, lo voy a cumplir, hoy me voy a esforzar en hacerlo. No, tranquilo, tranquila, deja esa palabra que entre en tu corazón, déjala. Déjala que se pose ahí y déjala que germine. Si tú la has aceptado con fe, con amor, igual que María dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. Esa palabra se encarna en María y después de 9 meses crece, nace Jesús. Va creciendo esa palabra y nace Jesús, y así ha de ser. En nosotros también va a nacer Jesús. Es decir, vamos a poder dar a luz a una persona que se llama como tú, ¿verdad? Pero que va a ser el mismo Jesús. En ti se va a ver a Jesús presente. Eso es el milagro que va a hacer la palabra de Dios. Y bueno, pues creo que es lo importante ahora dentro de toda esta introducción. Voy a pensar si el próximo día todavía seguimos haciendo algo de esta introducción, porque tengo aquí unos textos que son muy importantes para entender la experiencia de la escucha de la palabra de Dios para que produzca en nosotros estos frutos saludables que es la persona misma de Jesús. Y pues se nos acaba el tiempo y me despido deseándoles lo mejor con el saludo franciscano de paz y bien.